A continuación, la licenciada Pilar Collantes nos dará sus palabras referente a la posición de la sociedad civil frente a los casos de polio vacunal. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, quisiera pedir a los padres y madres de familia de los 6 niños que se pusieran de pie y quiero invitar a todos los asistentes a que por favor honremos su presencia con un fuerte aplauso. Por favor, pónganse de pie todos los padres de familia. En esta ágora que representa la esencia de la democracia participativa, es que saludamos que hayan sido convocados los padres y madres de familia y que estén aquí en primera fila. Lamento profundamente la ausencia de la representante del Ministerio de Salud, quienes nos reconfirmaron su presencia. Nos llamaron del despacho viceministerial y nos confirmaron la presencia de la doctora Marisela Malqui. Señor congresista Tito Valle, le ruego que tome nota, creo que ya no caben palabras, estamos evidenciando la indiferencia, están de espaldas las autoridades del Ministerio de Salud. La Asociación Ciudadana de Prevención de Enfermedades Transmisibles, junto con varias instituciones, pertenecemos al colectivo Vota por la Niñez, está la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, está el Colegio Médico, está la Asociación de Promotoras de Lima, la Federación de Mujeres Organizadas de los Comedores Populares de Lima Metropolitana, parados en los derechos de los niños y niñas y entendiendo que la salud pública no es un asunto de algunos expertos, sino de todos y todas, es que queremos justamente a la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? La siguiente, por favor. Y quiero contarles cómo hemos acompañado este proceso. Una evidencia clara es la anterior, por favor. Una evidencia clara es el secretismo. El secretismo del Ministerio de Salud ante los casos que estamos viendo esta tarde. En abril del 2010 tomamos conocimiento, pero no teníamos acceso a la familia. Todos estos casos fueron ocultados por el Ministerio de Salud. Tomó tiempo llegar a ellas. Hubo un ocultamiento de información a la ciudadanía y a las organizaciones preocupadas por el tema, pero además también hubo un ocultamiento del diagnóstico a los padres y madres de familia. Y justamente el derecho al acceso a la información. En un Estado de Derecho es inconcebible que no se respete el derecho a la información. Y eso está amparado en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Salud, en la Ley de los Derechos a los Usuarios de los Servicios de Salud 29414, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 27806. Y ciertamente también tenemos, la siguiente por favor, los convenios vinculantes, como es el Pacto Interamericano de lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en su observación general 14, que en mayo del 2000, y que justamente el Perú ha ratificado, es que se habla del acceso, de la accesibilidad, de la oportunidad, de la calidad en la atención. La siguiente, por favor. Y aquí quiero mencionarles en lo que se refiere al derecho al diagnóstico. Sonia pide a través de una carta notarial los resultados de Fiocruz. Es decir, fue necesaria una carta notarial al Estado para que ella pueda recibir el diagnóstico de su niña. El diagnóstico debe ser oportuno y por escrito, pero además debe tener una explicación clara y del marco de respeto a los padres y madres de familia. Fue necesario el oficio número 278 del 23 de junio del 2011 de la Defensoría del Pueblo, quien dirige al Ministerio de Salud y solicita que entregue diagnóstico y plan de tratamiento. Hay que tomar nota, esto se hace entrega en diciembre del 2011. Tuvieron que pasar largos meses para que puedan atender el oficio de la Defensoría del Pueblo. La siguiente, por favor. Ahí, correcto. La demora en la atención especializada. Giro presenta la enfermedad en febrero del 2009
y no es sino hasta el 28 de marzo del 2011 que es diagnosticado. Inicia rehabilitación en junio del 2011. El 21 de junio del 2011, en el caso de la pequeña de Alonso, se detiene la rehabilitación en la Clínica San Juan de Dios por la ausencia del diagnóstico por escrito y formalmente como corresponde. La siguiente, por favor. Es evidente en los casos que hemos traído a esta ágora la demora en el inicio de la rehabilitación. Milena, en el caso de la pequeña, su madre logra que en diciembre del 2011 le exoneren del pago en la Clínica San Juan de Dios, pero ya este lunes, 2 de abril, no cuenta con la exoneración para su intención, porque hasta la fecha ni el Ministerio de Salud ni Salud han firmado un convenio con la Clínica San Juan de Dios o han buscado los mecanismos que permitan garantizar que los niños sean atendidos en esta clínica, que se caracteriza por su experiencia y experticia. La siguiente, por favor. Otro aspecto que es evidencia es la demora en la capacidad resolutiva por parte del Ministerio de Salud. Y como mencionaba, en cuanto a los convenios que hasta ahora no se han conseguido, Giro llega en mayo al Instituto de Rehabilitación del Callao y le dan cita para julio. Martín llega a emergencias pediátricas y lo mandan al Hospital María Auxiliadora porque no pertenece a esa zona y el Sistema Integral de Salud tiene que ir al María Auxiliadora a que lo atienda. Llegó a emergencia, pero no fue atendido, sino remitido a otro hospital. En el Rebagliati nos señala la señora Sonia Martín, la mamá de Alonso, la señora Faustina: señora, no podemos darle la frecuencia que usted necesita de rehabilitación porque no tenemos personal y estamos saturados de citas. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto visibiliza la ausencia. Un aspecto importante, ciertamente, son los maltratos a las familias. Por ejemplo, ¿quién le ha dicho que su hijo tiene polio? Su hijo no tiene polio. El polio en el Perú ya no ocurre hace 20 años. Y una serie de cosas, y los padres tienen que volver a explicarle y convencer y rogarle que los atienda. A estos han sido y son sometidos permanentemente los padres y madres de familia. Se logró a través de un acta con la Oficina de Transferencia del Ministerio de Salud que entregue el acta de la Comisión Nacional Revisora de Parálisis Flácida Aguda fedateada, y se le entregó a uno de los padres de familia, debía entregársela a todos, ciertamente, donde se clasifican los casos. Entonces, no hay duda que son casos diagnosticados por esta comisión presidida por la doctora Patricia Campos, quien lamentablemente por razones de viaje no se encuentra acá presente, que son casos de polio postvacunal por virus derivado o asociado a la vacuna oral contra la polio. La siguiente, por favor. Hay una ausencia de enfoque de los derechos, porque el sistema no reconoce el riesgo en la demora del diagnóstico y de acceso oportuno a la rehabilitación. El sistema no reconoce la afectación en la dinámica familiar y en los aspectos económicos y sociales de la familia. No es que los padres, al pedir el tema de la indemnización, reparación, tengan un interés en el dinero, porque como muy bien nos dijo la señora Faustina, la salud de su hijo no tiene precio, sino que estas familias han sido trastocadas. Las madres, y en el caso de Giro, el papá, han dejado de trabajar, se dedican con exclusividad a su niño. El señor Abelardo se sostenía a su familia con un pequeño auto que tenía para hacer taxis, lo tuvo que vender. La siguiente, por favor. En cuanto al barrido contra la polio, el Ministerio de Salud, desde como nosotros lo vemos, no reconoce el riesgo y la importancia de mejorar las coberturas. ¿Por qué? Porque el barrido contra la polio se inicia en marzo del 2011, pero prácticamente ha durado un año. Y como todos sabemos, esta estrategia se debe caracterizar por su oportunidad y rapidez, es decir, máximo en 4 meses. Pero aún así, no se alcanzó la meta en el tiempo previsto, ni siquiera en Lima. Entonces, desde la sociedad civil, desde la iniciativa Perú Cero Polio,
Entendemos que el problema es un asunto de gestión, de manejo y conducción en la cadena de suministros y en la disponibilidad y acceso, así como en la articulación con la comunidad, que toca analizar, revisar y replantear. Es mandatorio transparentar la información. La siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí, congresista, le ruego que también tome nota. Lamentamos la ausencia de la Organización Panamericana de la Salud, quien informaron que no iban a enviar un representante, porque justamente hay dos aspectos que nos preocupan sobremanera, ¿no? Uno de ellos es que en declaraciones a varios medios de comunicación, la encargada de inmunizaciones, la doctora Verónica Carrión, señala a la pregunta del periodista si son casos de polio, ella responde, son casos de parálisis flácida aguda. Ahora vamos a escuchar a los expertos internacionales y es momento de transparentar la información. El rol de la Organización Panamericana de la Salud, según dice en la página web y según todos sabemos, es un rol de acompañamiento a los gobiernos. Ciertamente, también está en el fondo rotatorio y es en el fondo rotatorio donde a través de ellos se compran las vacunas y donde la OPS recibe un porcentaje entre 3 y 4%, que aproximadamente son 5 millones de dólares. Entonces nos preocupa que no esté, porque debería de estar ante la convocatoria del Congreso de la República, porque es mandato en el país. El Congreso de la República tiene un rol fiscalizador y es lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, de eso tenemos plena confianza. La pregunta que nos hacemos es ¿quién se hace responsable de los niños y niñas con polio postvacunal que ocurren y que podrían seguir ocurriendo en la población? ¿El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, que es el que decide qué vacunas compra? ¿El Estado, para aplicarlas según el Esquema Nacional de Vacunación, con un presupuesto de 500 millones de soles con el que cuenta la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones? ¿No podemos asegurar la atención integral y rehabilitación de 6 niños? 4 de ellos en Lima. No hay barreras geográficas para acceder a ellos. ¿Quién se hace responsable? La Organización Panamericana de la Salud, que es la que provee las vacunas al gobierno peruano a través del fondo rotatorio, recibiendo, como les señalaba por ello, una comisión del 3%, que equivale aproximadamente a cerca de 5 millones de dólares. ¿De este dinero se creará un fondo de indemnización? Nos preguntamos. Los gobiernos regionales, como señala en un oficio enviado al Congreso de la República a la Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, donde el Ministerio de Salud se opone al proyecto de ley presentado por el congresista Segundo Tapia, presidente de la Comisión de Salud, y aprobado por unanimidad y actualmente en el Pleno, que busca generar un fondo para la atención inmediata y oportuna de casos de daños severos producidos por la vacunación. ¿Ese es el rol del ente rector? Me ha tocado ver a enfermeras y a médicos buscando quién las apoye o poniendo de su propio bolsillo para que se realice las electromiografías de los niños y niñas que nos acompañan esta tarde. ¿Es esta acaso la forma como se debe atender a nuestros niños, a ciudadanos y ciudadanas peruanos, a los que no se debe vulnerar sus derechos? ¿Dónde está el fin superior del niño? La respuesta la tienen las autoridades. Veamos a Luis Fermín Tenorio. En más de una ocasión he visto a los funcionarios del Ministerio de Salud mostrar la foto. Luis Fermín está abandonado. Está acá acompañándonos y está lleno de indignación también. La respuesta, reitero, la tienen las autoridades, así como los organismos competentes. Estamos sumamente expectantes y atentos, porque por primera vez la problemática de los niños afectados por la polio postvacunal por virus derivado asociado a la vacuna oral contra la polio se pone al debate desde un enfoque científico, social y humano. Y a nosotros, como sociedad civil, nos toca colaborar, pero también ser los incómodos, los que ponen el dedo en la llaga, los que indagan, preguntan, aunque no les respondan. Podemos mostrar, señor congresista y doctora Eugenia Ferrán, representante de la Defensoría del Pueblo, las
cartas innumerables que hemos enviado al Ministerio de Salud, al actual ministro de Salud, al viceministro de Salud, al doctor Enrique Jacobi, sin respuesta. Nos toca la esencia de este foro internacional del cual somos coorganizadores, gracias a la Comisión de Salud del Congreso de la República, como a la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Nos toca buscar el diálogo, pero también nos toca demandar de las autoridades una respuesta clara. Pido disculpas porque en verdad, como ciudadana y como mujer peruana y como madre de familia y como presidenta de la Asociación Ciudadana de Prevención de Enfermedades Transmisibles, me invade una profunda indignación al ver la indiferencia del Ministerio de Salud una vez más. Su ausencia es sorprendente, por decirlo menos. Estoy segura que tanto la Defensoría del Pueblo, que nos acompaña, como la Comisión de Salud del Congreso de la República, en su rol permanente de fiscalizador y de defensa de los derechos de los niños y niñas, tomará nota. Y seguimos exhortando a las autoridades a que nos sentemos a conversar. Muchas gracias.